dar clase, lo que sea, y todo el día dormir hasta el otro día. Entonces, eso me ayudó, pero sí es muy desgastante. Y ahorita fue algo más tranquilo. Me invitaron a hacer una remodelación de un laboratorio que hacen pruebas a los medicamentos. Es una empresa alemana, algo así. Tenía que hacer los planos, pero ese sí estaba muy sencillo, aunque estaba extraño porque ahí manejan otro tipo de planos que no había visto, la verdad. Ellos manejan un área de ventilación, manejan otra área de presión atmosférica, otra de bacteriología. O sea, me refiero a que eran unos planos no como los que conocen con muros y ventanas, sino como tipo diagramas. Y esos diagramas decía por dónde entraba el aire, cómo salía. Había unos que sí eran con muros y ventanas y puertas, esos estaban sencillos, pero había otros que yo nunca había visto y eran planos y los usan mucho en los laboratorios, ¿no? Pero ese estuvo muy tranquilo, lo terminé y sin problemas. Ahí sí di el tiempo que requería para poderlos hacer tranquilamente y sin problema. Por eso les digo que se metan mucho al AutoCAD, INGES, a cursos de Revit o AutoCAD, y les va a ayudar muchísimo, ¿no? O sea, pues una lana extra. Ese trabajo en GES, fíjense, digo, acá entre nosotros por la experiencia que tenía también, ahí se suman, este, eh, fueron como 20 planos, pero los planos, algunos se repetían. Yo creo que cada plano te llevaba una hora, hora y media, y por todos esos planos cobré 15,000 pesos. ¿No? Pongan ustedes de 800 o 600 el plano, pero porque eran varios, ¿no? Entonces, pues digo, masiva, más el impuesto y lo que te quitan. Entonces, pues es una lana extra, ¿no? Que creo que a nadie le cae mal y a todos les va a servir, ingenieros. Yo se lo recomiendo. No sé a quién vi hoy en la escuela o alguien me saludó si era de este grupo. Vi que iban a su práctica de tecnología, pero no sé quién. Si eran de este grupo. Nosotros, profe. Ah, ¿sí eran ustedes? Ah, ok. Nosotros, Pues profe. no los reconozco, ingeniero, no prenden sus cámaras. Yo voy a veces así. En esta ocasión iba porque como estoy muy cerca, a los alumnos que hacen examen ya para titularse, les firman una hoja. Entonces la maestra siempre me pone a mí, cada que no encuentra un profesor, como yo estoy muy cerca, me da chance de ir a venir a firmarle al chavo y me regreso al trabajo, ¿no? Entonces, esa vez iba rápido a firmarle al chavo su hoja y me regreso, ¿eh? O sea, no crean que, el profe nos dijo que no podía y mira, aquí anda la ESIA. No, me salgo de contrabando, ingenieros, para hacerle el paro a los chavos. Pero ok, ahora sí ya vi su presentación. Inicien, ingeniero. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo de aeropistas y mi equipo está conformado por Rodríguez López Abril, Torres Pérez Guadalupe, Sapien Castañeda Ángel y su servidor Sandoval Plata Gabriel Antonio. Como tal, una aeropista es aquella área rectangular despejada de obstáculo, el cual, cuyo eje longitudinal va a coincidir con el de la franja de la pista. Bueno, la franja de pista, bueno, es el área del terreno destinada a efectuar operaciones aeronáuticas. Entonces, como tal, la aeropista es aquella sobre la cual los aviones toman tierra y frenan, o bien en la que los aviones aceleran hasta alcanzar la velocidad que les permite despegar. La siguiente, por favor. Bueno, las partes de la aeropista. Tenemos lo que es la elevación de aeródromo. Esta es la elevación del punto más alto del área de aterrizaje. Luego tenemos lo que es el objeto frangible. Este corresponde al objeto de poca masa, el cual está diseñado para ceder al impacto
de manera que represente un peligro mínimo para las aeronaves. Luego tenemos lo que es el margen. Esta es aquella banda de terreno, un pavimento, tratada de forma que sirva de transición entre ese pavimento y el terreno adyacente. La siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es el obstáculo. El obstáculo, bueno, es todo objeto, ya sea fijo o móvil, o bien parte del mismo, que esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves, o bien que sobresalga de una superficie destinada a proteger a las aeronaves en el vuelo. Y bueno, ya como dijimos, tenemos lo que es la zona de pista. Esta es la superficie que comprende la pista y la zona de parada. La está destinada a reducir el riesgo de daño a las aeronaves que se salgan de la pista, así como proteger a las aeronaves durante las operaciones de despegue o aterrizaje. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre parte de la pista. Bueno, tenemos lo que es la dimensión. La pista de aterrizaje, o bueno, la aeropista, se dimensiona en función del aeronave. Bueno, esta a su vez va a ser determinada por estudios previos sobre el tráfico que va a soportar el aeropuerto. La aeronave, que por su capacidad, autonomía y otras características técnicas va a resultar ideal. Entonces, a partir de este dato fundamental, se conoce lo que es la longitud básica de la pista, la cual es un dato determinado por el fabricante y que viene a ser la longitud ideal y segura que necesita esa aeronave en cuestión para operar a nivel del mar y también con una temperatura de 15 grados centígrados. Entonces, bueno, con estos datos, con los que, bueno, más bien es con estos datos con los que esa longitud base pista se corrige en función de la altitud de la pista en cuestión y de la temperatura media del lugar. La siguiente, por favor. Bueno, luego tenemos lo que es la orientación. Los principales condicionantes o factores que intervienen en la determinación de la son los siguientes. Entonces tenemos lo que es las condiciones meteorológicas, como lo que es el viento. Sabemos que la orientación de las pistas toma en cuenta los vientos. Entonces la pista se va a posicionar de manera para que ayude al viento a empujar a los aviones o bien a aterrizar a los aviones. Entonces la pista principal debe estar orientada en la dirección del viento predominante, intentando evitar siempre el viento cruzado. Esto implica que la velocidad del avión respecto al terreno es distinta en función de si el viento sopla en dirección. La siguiente, por favor. Bueno, todas las pistas pues, ya deben orientarse de modo que las zonas de aproximación de despegue se encuentren libres de obstáculos. Y cuando se realice el estudio de los vientos en la zona donde se va a construir el aeropuerto, se van a estudiar 3 características del viento, lo que es la dirección, la intensidad y la frecuencia con la que sopla el viento, agrupando estos valores en una tabla. La siguiente, por favor. Para determinar la orientación de una pista que ofrezca mayor cantidad de viento, puede usarse una rosa de los vientos. Entonces, el método de la rosa de los vientos va a permitir representar simultáneamente la relación que hay entre las características que componen el viento. La información de cada rosa de viento va a mostrar la frecuencia de ocurrencia de los vientos en 16 sectores de dirección y en clases de velocidad del viento para una localidad y un periodo de tiempo dado. La siguiente, por favor. Oh my God. ¿Qué pasó, Inges?
Tiene fallas de internet el compañero. Ah, ok. Bien, bueno, también tenemos lo que es el umbral. Básicamente el umbral, su función va a ser indicar la parte inicial y la parte final de la zona principal de la pista en la acera de cada lado. Sus líneas indican la capacidad de envergadura que tienen con los aviones, así como el límite en el que debe operar un avión. La siguiente, por favor. Y bueno, la posición del umbral con el número de pistas referencia al tipo de pista. Tenemos tres casos diferentes. Por ejemplo, en la izquierda, si la pista se utiliza solamente para operaciones FR, puede ser que no tenga marcas de umbral. En la imagen del centro nos dice que, bueno, aquí podemos ver que si la pista solamente cuenta con aproximaciones de no precisión, como lo que son las BOR, GPS, las marcas del umbral estarán, no es cierto, esta es la tercera, sí. Las marcas del umbral van a estar en cada lado como vemos en la imagen del centro, sí. Y bueno, la pista, bueno, si la pista cuenta con aproximación de precisión, tipo ILS, el umbral de marca estará por debajo del número designado de la pista, y es como vemos en la imagen de la derecha. Yo les voy a explicar lo que es el área de aproximación. Se denomina así a la porción de terreno situado en ambos extremos de una aeropista, cuya proyección en un plano horizontal tiene la forma de trapecio simétrico con respecto a la prolongación del eje de la aeropista, cuya base menor se encuentra en el extremo de la zona libre de los obstáculos, si es que llega a haber esta zona. Y si no, está a 60 metros del extremo de la aeropista o de la zona de parada. El área de aproximación, otra definición es que esta área de aproximación es la porción de terreno que procede a los umbrales de una aeropista, siendo su forma igual a la del área de despegue. Y su base menor se encuentra a 60 metros del umbral, como pues ya lo había mencionado. Luego también está la superficie de aproximación. Esta se define como parte del espacio que debe mantenerse libre de obstáculos para proteger a las aeronaves durante la fase final de la aproximación. Está como un plano inclinado de forma trapecial y cuya proyección en un plano horizontal coincide con el área de aproximación en el mismo plano. La base menor de la superficie de aproximación se encuentra en el plano horizontal que pasa por el eje en el umbral de la aeropista. Ahí al lado está una imagen de cómo se podría representar. Luego está la superficie libre de obstáculos. Pues básicamente, como su nombre lo dice, son los espacios aéreos que se deben proteger en las proximidades del aeropuerto para que se puedan realizar las operaciones aeronáuticas con seguridad. Y pues por lo mismo, pues no deben tener ningún inconveniente para que los aviones puedan maniobrar. Es una superficie cónica de pendiente ascendente y hacia afuera que se extiende desde la periferia de la superficie horizontal interna. Los límites de la superficie cónica comprenden lo que es un borde inferior que coincide con la periferia de la superficie horizontal interna, un borde superior situado a determinada altura sobre la superficie horizontal interna y finalmente la pendiente de la superficie cónica que se mide en un plano vertical perpendicular a la periferia de la superficie horizontal interna correspondiente.
La superficie de aproximación interna, porción rectangular de la superficie de aproximación inmediatamente anterior al umbral. Dice que los límites de la superficie de aproximación son el borde interior que coincida con el emplazamiento del borde interior de la superficie de aproximación, pero que posea una longitud propia determinada, y dos lados que partan de los extremos del borde interior y se extiendan paralelamente al plano vertical que contiene el eje de la pista, un borde exterior paralelo al borde interior. Ahí también en la imagen de al lado se pueden dar cuenta que después del área de transición está justamente el área de aproximación interna. Superficie horizontal interna. Superficie situada en un plano horizontal sobre un aeródromo y sus alrededores. El radio o los límites exteriores de la superficie horizontal interna se miden desde el punto o puntos de referencia que se fijen en este fin. No es preciso que la superficie horizontal interna sea necesariamente circular, y a la altura de la superficie horizontal interna se mide por encima del punto de referencia para la elevación que se fije con este fin. Igual ahí ya en la imagen están cómo se representarían, por así decirlo, en una sección A o una sección B. Ahora también, bueno, les voy a hablar del sistema de drenaje que forma parte de. Dice, para la seguridad en la pista de los aeropuertos es importante el sistema de drenaje, dado que al encontrarse las pistas situadas en un amplio terreno llano, deben de encontrarse convenientemente drenadas y con una adecuada canalización de desagüe para impedir el ensanchamiento en las mismas, sobre todo durante las operaciones aéreas en condiciones de lluvia. Esto para que, pues obviamente, los aviones puedan maniobrar correctamente y pues no vaya a haber ningún tipo de incidente. El sistema de drenaje del aeropuerto debe estar diseñado para evitar inundaciones a nivel local y para asegurar el reabastecimiento del agua subterránea. Además, cada vez se están realizando cuando se realiza este sistema, se diseñan para que se manejen de manera eficiente y también ahorren agua. Para varias funciones. En este caso, por ejemplo, está el ejemplo de simulacros de incendios, porque en los aeródromos a veces hacen pues, los simulacros para que estén prevenidos, y entonces esta agua de estos nuevos sistemas de drenaje que se están implementando se usan para eso. Calles de rodaje. En los aeropuertos de mucho tráfico, se construye una pista paralela a la pista de aterrizaje, con el fin de evitar que tanto los aviones que despegan como aquellos que aterrizan ocupen la pista innecesariamente. Es decir, que con una calle de rodaje, los aviones después de aterrizar pueden abandonar la pista de aterrizaje apenas disminuyan su velocidad y circular hacia la terminal por fuera de la pista de aterrizaje, permitiendo que otros aviones puedan utilizar la pista en esos momentos. Esto permite aumentar el número total de operaciones que pueden lograrse con las pistas. Si el aeródromo no cuenta con pista de carreo paralela a la pista de aterrizaje, esta última requerirá ensanchamiento en sus cabeceras para que los aviones puedan dar la vuelta. Esto, bueno, es necesario en cualquier aeródromo. Como ya se mencionó, la última opción es para unos más chicos, pero normalmente se recomienda que se coloque una calle de rodaje justamente para que los aviones puedan aterrizar sin ningún problema consecutivamente. Esto, pues más que nada, es necesario cuando salen o llegan con diferencia de minutos. Ahí está, por ejemplo, el ejemplo de las calles justamente de rodaje. Está como tal en la parte de abajo ya una
una fotografía tomada de una vista aérea y arriba como una representación más en dibujo, pero ahí están como que las partes que conforman la pista de rodaje. Bueno, me toca hablarles un poco de las principales infraestructuras que podemos encontrar actualmente en los aeropuertos. Los elementos en el área de movimiento tenemos principalmente el área de aterrizaje y despegue, que es el principal componente de esta área en la pista de despegue y aterrizaje. Está compuesta por el umbral, comienzo de la pista utilizable, la zona de toma de contacto, donde las aeronaves realizan el primer contacto con la pista, la zona de parada, preparada para casos de despegues interrumpidos, y la zona libre de obstáculos, donde se realiza parte del ascenso del avión. Después tenemos el área de maniobras, que está compuesta por la pista más la calle de rodaje, y esto da igual al área de maniobras. Esta es la encargada de conectar las zonas de estacionamiento de las aeronaves y la pista de aterrizaje y despegue. Está compuesta por la calle de rodaje, que se divide en acceso al puesto de parada, calle de rodaje en plataforma y en la calle de salida rápida, y el apartadero de espera, lugar donde puede detenerse una aeronave para esperar o dejar paso a otros aviones. Después tenemos las plataformas de estacionamiento de aeronaves, que es la zona destinada al estacionamiento de aeronaves que facilitan el embarque o desembarque de pasajeros o cargas, abastecimiento de combustible o mantenimiento. Existen muchos tipos de plataformas clasificadas según su función, tipo de vuelo o de aeronave. Elementos en el área de la terminal. Su misión es facilitar el intercambio modal entre el transporte terrestre y el aéreo, denominado flujo de salida y de llegada. En cuanto a su tamaño, dependerá del número de pasajeros, su tipo de tráfico nacional o internacional, o el número de compañías que operan en el aeropuerto. La superficie de la terminal de aeropuertos se puede dividir en zona pública, que es donde se encuentra la venta de billetes, facturación, zonas comerciales, vestíbulos, salidas y llegadas, y la conexión con otros métodos de transporte. Después está la zona de pasajeros, que es a la que accede una vez se han pasado los controles de seguridad y donde solo se pueden acceder los pasajeros. Incluye las salas de espera, de embarque y zona recogida de equipajes. Después tenemos la zona privada, que es de uso exclusivo de las compañías aéreas, portuaria y empleados. Los servicios de saneamiento y contraincendios, de salvamento y contraincendios. Por último, en todos los aeródromos deberá disponerse de servicios de equipos de salvamento y extinción de incendios para su rápida acción en caso de accidentes. Deben estar ubicados en lugares de fácil acceso al aeropuerto, ya que se establecen por normativa tiempos mínimos para alcanzar los extremos de las pistas. La torre de control. En la zona de operaciones que se encarga el control de tránsito de aeronaves en los aeropuertos, evitando colisiones o incendios o incidencias y regulando el tráfico aéreo. Por ello, tendrá una altura suficiente para conseguir una visión global del aeropuerto y deberá estar orientada respecto al sol para evitar su alineación en las salidas y puestas del sol. Como ven, es una imagen de la torre de control del nuevo aeropuerto. Después tenemos que identificar los diferentes tipos de aeropistas. Recordemos que las dimensiones de las aeropistas están determinadas por la necesidad de las aeronaves que desarrollan sus actividades dentro de la misma. Entonces, la relación del tamaño de las pistas y el tipo de aeronaves es directamente proporcional. Es decir, entre más grande sea el avión o la aeronave, requerirá una pista más grande. Lo más común de todas es aquella única pista de aterrizaje, con una calle de rodaje lateral que conecta la pista con la terminal, como es el caso de la pista del aeropuerto Mariscal Sucre en Quito, que se muestra en la imagen. Hay otra clase de aeropuertos, diseñados para tener más pistas cruzadas y en paralelo. El ejemplo perfecto donde podemos observar estos tipos de aeropuertos es en el Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago, Estados Unidos, como se puede ver en las imágenes. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre las características de las aeropistas. Cualquier pista de aterrizaje debe tener longitud y anchura, aspectos que se determinan a partir de sus exigencias. También debe estar pavimentadas y contar con pendientes, tanto longitudinales como transversales. La longitud de la pista depende del tipo de aviones que tendrán actividad en ella. Los aviones grandes requieren de pistas de por lo menos de 2,5 kilómetros. Y por otra parte, los aviones pequeños requieren pistas que midan aproximadamente 1 kilómetro.
La anchura de una pista se determina tomando en consideración factores que afecten directamente las operaciones de los aviones. Por ejemplo, las características de estos, sus cualidades de manejo y su rendimiento. Al construirse una pista se debe considerar la altura sobre el nivel del mar, el lugar en el que se ubicará dicha pista, ya que esta puede afectar directamente a las condiciones del proyecto debido a la temperatura y la pendiente. Tanto pistas de aterrizaje así como de despegue solo deben tener unos pocos grados de inclinación. Esto es porque su pendiente mayor afectaría la velocidad de los aviones al momento del despegue y del aterrizaje. En la actualidad, todos los aeropuertos requieren de pistas pavimentadas y para ello se puede utilizar un pavimento hecho con materiales bituminosos u otro tipo de productos. Lo importante es que dicho material cumpla con las exigencias de construcción, considerando el clima, las cargas y el suelo. Los márgenes de las pistas, por otras palabras, el borde del pavimento que compone la pista tiene que resistir el chorro de los reactores y la circulación de los vehículos de servicio. Una pista tiene números pintados en cada extremo de la misma, los cuales muestran el azimut, es decir, la dirección en que se orienta la pista. Para cualquier despegue y aterrizaje nocturno o cuyas condiciones de visibilidad sean reducidas, las pistas tendrán que estar iluminadas mediante luces que señalicen sus lados, ejes longitudinal central, diversos tramos de la pista, así como su inicio y su final. Es fundamental que las pistas cuenten con zona de parada, la cual es un área rectangular definida en algún terreno cercano al recorrido de despegue. La zona que tiene que contar con las condiciones necesarias para que un avión pueda hacer una parada en ella. Esto en caso de que su despegue se vea interrumpido, como ya habíamos dicho. Bueno, aquí pueden observar las características de las aeropistas, final de aproximación, su umbral, la longitud de parada, el sistema de frenado, la distancia de aterrizaje, etcétera. Ahora les voy a hablar también de la señalización. Las pistas de aterrizaje y despegue disponen de una señalización blanca pintada sobre la superficie de la pista, cuyo objetivo es informar a los pilotos al despegar y sobre todo al aterrizar sobre los diversos tramos y distancias de la pista, así como sobre su eje longitudinal central para facilitarles las maniobras. Para los despegues y aterrizajes nocturnos y en condiciones de visibilidad reducida, como en caso de niebla, las pistas están iluminadas mediante luces que señalicen sus lados, como ya se los había mencionado. Para los aterrizajes en dichas condiciones, las pistas en cierta importancia disponen de balizas de aterrizaje que se instalan en una longitud de varios centenares de metros por delante de la pista y que consta de focos montados en un orden determinado. Y ya para acabar, les vamos a mencionar algunos ejemplos de aeropistas aquí en México. Uno de ellos es el Valbuena, de 1910 al 1950. En la hacienda de Valbuena de Alberto Franil, realizó el 8 de enero del 10 el primer vuelo de la República Mexicana. La hacienda era de su propiedad y su avión. Un Boeing con número de serie 17 comprado en Francia. Ese fue el avión. Otra aeropista aquí en México es la de Chimalhuacán. Estas pistas quedaban ubicadas en la zona del lago de Texcoco, junto al pueblo de Chimalhuacán. Se usaban principalmente para instrucción, con el objetivo de no interferir con las operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. Otra es la de Atizapán. Esta fue construida en 1978 en los terrenos de propiedad de Brígido Rojas. La promoción para su construcción fue hecha por el capitán Carlos Franco y el presidente municipal quien autorizó el aeropuerto fue Arturo Oropes Baruch. En la actualidad sigue funcionando y es el único aeropuerto para aviación privada ligera en el Valle de México. Otra aeropista es la de Actopan, propiedad de America Airlines. Fue construida como aeropuerto alterno de la Ciudad de México y después fue utilizado para los vuelos de instrucción, ya que estaba menos ocupada que las de Chimalhuacán.
Eh, Otro de las aeropistas y el más grande es el aeropuerto de la Ciudad de México. Es el aeropuerto más transitado de México y de América Latina por número de pasajeros y operaciones aéreas, transportando más de 36 millones de pasajeros en el 2021. El aeropuerto mantiene 35,000 puestos de trabajo directos y alrededor de 15,000 indirectamente. Situado en el pueblo de Peñón de los Baños, dentro de la alcaldía Venustiano Carranza. El aeropuerto está rodeado por las zonas urbanizadas de Gustavo Madero al norte y Venustiano Carranza al oeste, al sur y al este. Y para final, el nuevo aeropuerto, el Felipe Ángeles. Es un aeropuerto comercial que sirve a la zona metropolitana del Valle de México. Fue realizado como parte de un sistema aeroportuario regional que se complementa con el aeropuerto internacional y también complementa el aeropuerto de Toluca. Se construyó en lo que antes era la base militar de Santa Lucía, en el municipio de Zumpango, ubicado en el Estado de México. Y ya, eso ya fue todo por nuestra parte. Ok, muy bien, Inges. Pues miren, la información está muy bien. Si checan, está muy bien, se ponen por el tema más de las aeropistas. El tema de aeropuertos, así como todo lo que hemos venido realizando, que es desde una presa, una carretera, un puente, son muy extensos, ¿ok? Simplemente el nuevo aeropuerto que iba a ser Peña Nieto en Texcoco, Inges, contrataron no sé cuántos ingenieros y topógrafos y todo lo que se requiere para la pura barda perimetral de esa magnitud del nuevo aeropuerto. Las pistas, las torres de control, las pistas de rodaje, como mencionan los ingenieros. Entonces, sí les quiero hacer ese enfoque donde primero, pues aquí lo principal de esta materia es que conozcan, ¿no? El ingeniero le diga, ok, pues va a tener que llevar cierta orientación. ¿Quiénes de aquí han viajado en avión, Inges? Que nos platiquen muy sencillo y muy rápido su experiencia. ¿Nadie ha viajado en avión? Yo, profe. Inge, ¿dónde fuiste? Una fue a Acapulco, otra de las que me acuerdo, Acapulco, a Cancún y otra a Puerto Vallarta. Y así a grandes rasgos, independientemente, y ahorita va la Inge Ana Gabriela, ¿qué te pareció? Bueno, primero, ¿por dónde viajaste? Porque también depende un buen del avión, ¿eh? Y los debes de saber. O sea, no es lo mismo un Aeroméxico que un Viva Aerobús o Interjet, ¿no? Interjet está dentro de... Pero sí varía mucho viajar en avión dependiendo del tipo de avión en que ¿estás de acuerdo? Igual que los autobuses, o están muy chiquitos, o están muy amplios, o son más cómodos o menos cómodos. Pero en esa parte, Iges, lo que quiero que me entiendan es todo lo que vemos los ingenieros. El Politécnico sabe que tiene una carrera de aeronáutica, ¿no? Y creo que todos vamos de la mano, ingenieros. Ellos ven desde el diseño de los aviones. Me tocó estar haciendo una obra de un edificio en aeronáutica, ahí en Esime Ticomán, y está muy chido, ¿no? Tiene un avión que creo que ese lo donó Vicente Fox, no sé quién, de Aeroméxico, de la que desapareció, mexicana, algo así, y el diseño del avión, o sea, estaba muy, muy padre. Los que han viajado saben que el aterrizaje y el despegue, pues sí, de alguna manera es de los más complicados, por así llamarlo, a mí me ha tocado, y te preguntaba a dónde, porque varía mucho el aeropuerto, y que si todos creen que llegas aquí como a México, a esta terminal, y que así si viajas a otro lado, en mi caso me tocó a mí a Ciudad Juárez, Chihuahua y a Durango, en primera Inges íbamos a aterrizar, pero resulta que había ráfagas de viento y el avión no podía aterrizar y te tienen así, y de verdad, o sea, se ve cómo se hace el avión donde anda rodando en toda la pista, ¿no? Nada más había una pista que es para entrada y salida. ¿Cuál es el problema también al tener solamente una pista, Inges? Pues es todo un procedimiento del aterrizaje y el despegue y todo lo que calculan para los aviones, Inges, donde
te decían, oye, ¿sabes qué? Pues no puedes despegar a uno, no puedes aterrizar porque hay ráfagas de viento y está el otro avión esperando a que pase esa parte de viento para poder aterrizar. El avión hace como que una curva así media, como lo que mencionaba ahorita la Inge en su imagen. Entonces, todo ese tipo de cosas que es lo que nos va a tocar, ya sea diseñar, calcular a nosotros los ingenieros. Y tiene que ver mucho la pista y también van a tratar temas políticos, y que así, de manera muy breve, pero no sé cuántos miles de millones ya iban en el nuevo aeropuerto de Peña Nieto. Y ok, lo paró por la mafia del poder, por lo que me digan. Yo voté por el PG en su momento. No estoy ya muy de acuerdo con algunas de las acciones, pero como todo presidente, ¿no? Va a tener buenas y malas decisiones. Imagínense, si uno la riega en el trabajo al hacer un problema de matemáticas, que no la riegue al conducir un país, hay de errores a errores. Pero el punto está en que, bueno, yo que estoy en obra pública, las empresas, pues de alguna manera, entre comillas, perdieron, pero se les pagó lo que hicieron, si no es que hasta más, ¿no? O sea, no crean que llegó el peje y les dijo, ya se están robando toda la lana, córtales. Pues sí, pero ya llevan todo esto, pues págaselos. Entonces, no sé cuántos miles de millones de ingenieros quedó enterrado ahí, porque sí saben que es el nuevo, bueno, el aeropuerto este de Peña Nieto, para que no vaya a continuar, ya lo hicieron como reserva federal o ecológica, no sé, el chiste es que ya no se puede construir nada ahí, ya va a ser un megalago, un mega no sé qué va a ser ahí. Entonces, el tema político que también nos toca, ingeniero, ¿no? Por ahí mostraban algunas pistas, ¿no? Estaría padre también ver el tema, me tocó ver, pero es un poco diferente, ir a unas evaluaciones que entra con agua hasta el sur, y en el edificio en que es, como de película, pues iba aterrizando el secretario en un helipuerto, ¿no? En un helicóptero. Entonces también está padre ese cálculo, ¿no? Depende qué les guste. Es lo que les decía, esta materia me gusta darla porque les muestra un poquito de todo. Todavía nos falta ver otra parte de lo que mostraban ahí en el aeropuerto, que es los drenajes y el agua potable. Ya veremos lo del agua potable, qué tan importante es, Inge, y que no estamos tan alejados como ingenieros, de batallar por esa parte. En su momento, en la siguiente clase, les platicaré un poco de eso. Pero bueno, el punto es, así nada más muy sencillo también para que la Inge Ana Gabriela, que levantó la mano, ¿tú a dónde viajaste, Inge? Es que he viajado por torneos a otros estados y usualmente hacía escalas. Y los estados que eran para más al norte estaban un poquito mejor los aviones. Por ejemplo, tenía que ir de Oaxaca a Ciudad de México y los aviones eran más chiquitos y de menor capacidad que los que iban de México a Monterrey o a Ciudad Juárez, que eran más grandes. Esos sí estaban un poquito más grandes y los asientos eran más cómodos y tenían mayor capacidad de equipaje. Efectivamente, entonces esa parte, Inge, ¿no? De la comodidad, también van a llevar más adelante, no me acuerdo qué semestre es, octavo, noveno, el tema de aeropuertos, así tal cual la materia, y ven desde el tipo de pavimento, el tipo de aeropuerto. Me acuerdo que con ese profesor, que sí se me hacía un poco desgastante, hasta la butaca, ¿no? ¿Qué butaca? ¿Cómo es el asiento? Nosotros no diseñamos como tal aviones, ¿no? Que sí nos toca ver la torre de control, cómo va, que resista sus espacios y todo ese rollo, pero ya así como tal, para cuántos aviones es y todo eso, pues no nos toca. Entonces, a ver si la siguiente clase encuentro un video así muy rápido en relación al nuevo aeropuerto que está en YouTube, Inges, pero se los paso aquí en clase. Son 5 o 10 minutos nada más para que se den una idea del aeropuerto de Peña Nieto. Y no estoy diciendo que estoy a favor y en contra, creo que el tema político es fuerte, pero de lo que nos hubiera tocado o que les va a tocar, Inges, porque no sé, el del Felipe Ángeles hacen mucha burla, no sé quién de aquí, ¿alguien conoce este nuevo aeropuerto, el Felipe Ángeles? Yo lo conozco. Está como a 15 de mi casa. ¿Ahí vas por las tlayudas o qué vas, ingeniero? No, ¿qué pasó?
En el Mexibus, profe, de ahí de Jodagua te lleva hacia, ya hicieron una nueva línea que te lleva a, ahora sí que al aeropuerto. Y pues la verdad sí está muy bonito y está innovador. Tiene cosas, la verdad, que pues sí están de aplaudirse. Y no ve que también va a entrar el suburbano y va a llegar hasta allá Sí. y de no sé dónde va a venir, pero va a pasar por Montevideo y todo eso. El Inge es peje zombie, pero No. bueno, no es broma. No sé, yo también en su momento fui peje zombie, pero independientemente de eso, qué bueno, qué padre que el Inge, y también des una vuelta, Inge, en su momento, o les va a tocar, ¿no? Ya estar, aterrizar allá. Ha habido entrevistas donde el cuate llegan y dicen, oye, ¿a dónde nos trajeron? Porque están mandando algunas, poco a poco han ido despejando esa parte, y que es, ¿no? Es un hecho que el aeropuerto internacional, el que tenemos aquí en México, ya rebasó por mucho su capacidad y véanlo así como si estuvieran en periférico, en circuito o aquí en Indios Verdes, que está el tráfico de camiones, pues allá es de aviones y que no hay para dónde aterrizar, no hay para dónde despegar. Entonces, y cada vez se va incrementando más esto. Es importante, tengo ahí un cuate que estuvo en ese de Santa Lucía, de hecho hasta me invitó a trabajar allá, pero bueno, por azares del destino no se me ha podido trabajar con él. Trabaja mucho para los militares y ya les platicaré la historia de este cuate porque nos conocemos ahí de años, pero bueno, el punto es, Inges, que todos estos tipos de proyectos nos va a tocar de alguna manera, si viera la cantidad de ingenieros que conocía cuando estaba el nuevo aeropuerto, ¿no? Pero había infinidad de ingenieros ahí de la ESIA que sí, que estaban contratando ingenieros, pero al por mayor no se daban abasto para la magnitud de ese proyecto, ¿ok? Supongo que también para el de Felipe Ángeles. No hablo mucho de ese, no porque estoy en contra del PG, sino porque no lo conozco mucho, ¿no? Pero bueno, estará interesante a lo mejor si llego a encontrar ahí algún videito de Felipe Ángeles. También conozco quienes han ido por curiosidad. Igual me dicen como el ingeniero que es sencillo, nada así como fuera del otro mundo aquí, que así que muy moderno, pero que cumple con su objetivo, ¿no? Entonces, toda esa parte dije que nos va a tocar ver y bueno, como los ingenieros hicieron mucho énfasis en las pistas, hay una zona donde si el avión nos alcanza a frenar, pues todavía tiene un colchón más. Los que les ha tocado viajar en avión, pues sí, no me dejar mentir que se siente más gacho el aterrizaje, porque es como que de repente el avión da el enfrenón, pero bueno, pues no es nada del otro mundo. Pero aquí el punto es en que es todos los temas, vean que les gusta. Sí, al final, bien me lo dijo un profesor, creo que todos nos vamos a hacer especialistas de lo que encontremos trabajo, pero lo mejor es que busquen de lo que les llama la atención y les gusta. Tengo amigos, y a la fecha ahorita por Facebook se puede contactar nuevamente, que desde siempre les gustó la pavimentación y pues ahí los veo todavía en WhatsApp o así, he hablado con ellos y siguen en la pavimentación, que ya sea en carreteras, otros estaban en SCT, otros están así, eh, haciendo nuevas vialidades. Entonces, pero les gusta esa parte, que lo malo o lo bueno no lo sé de esa chamba y que sí me ha tocado, pues que son en la noche, ¿no? Porque es cuando hay menos tránsito y aprovechan para avanzar mucho más. Entonces, vayan analizando, Inges, creo que están en buen tiempo. Qué bueno que están en sus clases de topografía. Ustedes síganme saludando, yo los saludo, nada más que no los reconozco, ingeniero, no sé así, ustedes sí me reconocen porque prendo mi cámara, pero pues yo no los conozco y no les van a decir, mira, el profe mala onda ni nos saludó, pero no es eso, Inges, pues no los conozco, no prenden su cámara y luego con cubrebocas, mucho menos. Entonces, bueno, la siguiente clase, Inges, vamos a ver un poquito de lo que les mencionaba del aeropuerto. Déjenme darles ese video, aunque ya no va a ser, pero para que conozcan un poco de la magnitud y de lo que les podría tocar simplemente, Inges, hacer una torre de control del aeropuerto, hacer una pista,
hacer el almacén, hacer hangares. Ahí por ahí no mencionado los hangares, que es donde le dan mantenimiento a los aviones o los guardan en su momento. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que nos va a tocar hacer, pero de un megaproyecto, pues les va a tocar hacer a cada uno una pequeña pieza del rompecabezas, ¿no? Y hay quienes les va a tocar coordinar todo, que se les llama el famoso plan maestro. Pero bueno, sí, no queda perder más tiempo con ustedes. La siguiente clase ya me pongo de acuerdo con los últimos 2 ingenieros para decirle qué les toca a ellos. Me toca exponer a mí, expongo y ya después les digo, Inges, ustedes les toca tal. Les adelanto el tema para que ellos en el grupo se los pongo, ellos lo vayan avanzando y yo el martes expongo, si encuentro el video que les digo que está interesante del aeropuerto y empezamos con alcantarillado y agua potable. ¿Vale? Nos vemos entonces el martes, ingenieros. Cuídense. Sale, profe. Nos Gracias, vemos. Inge. Nos vemos. Hasta luego, Vale, ingenieros. maestro, hasta luego, se cuida. Igualmente. Hasta luego, profe.